Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenas tardes. Tras exhaustivas investigaciones, los científicos descubrieron que ayer fue jueves del 2021. Les habla Emerson de Francisco, el más grande periodista de Colombia. Vamos con nuestros titulares. A continuación tendremos dos invitados especiales en el programa, los cuales hablarán y realizarán un debate dirigido por Emerson de Francisco, en donde se hablará sobre el conflicto armado en Colombia. Gracias, titulares. Con el patrocinio de Calzoncillos el Pirata, para que sepas dónde guarda su tesoro, presentamos la siguiente nota. El día de hoy tenemos dos grandes invitados, los cuales realizarán un debate y les haré preguntas sobre el conflicto armado. Nuestro primer invitado es nuestro expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Queridos compatriotas de Colombia, buenas tardes. Buenas tardes, don Emerson de Francisco. Muchísimas gracias por la invitación a su programa y vamos a hacer las preguntas. Esperemos que todo salga de acuerdo a como lo quiere el productor del programa. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar nuestra invitación para el programa del día de hoy. A continuación, entrará nuestro segundo invitado. Es víctima del conflicto armado y campesino. Es Juan Pedraza. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes a nuestros televidentes. Buenas tardes, don Emerson de Francisco. Buenas tardes, don Juan Manuel Santos. Mi nombre es Juan, soy campesino de Colombia, soy víctima del conflicto armado en Colombia y hoy vengo a representar al campesinado, a las víctimas del conflicto y a mi país, porque siento que a lo largo de los años y de todo el conflicto que he vivido y de la violencia que he vivido, siento que estoy actualizado del país y puedo responder estas preguntas que me hará el estimado Emerson de Francisco. Entonces, comencemos. En este momento, junto a nuestros invitados, iniciaré a realizar las preguntas sobre el conflicto armado y la primera pregunta se la haré a nuestro expresidente Juan Manuel Santos. Señor expresidente de la República, para usted, ¿qué es el conflicto armado en Colombia? Respondiendo a tu pregunta, doctor Emerson de Francisco, el conflicto armado en Colombia es una piedrita en la historia. Para mí, considero que el conflicto armado es una estupidez, sinceramente. ¿Por qué? Preguntarán ustedes los televidentes y ustedes dos. La verdad es que el conflicto armado se genera por los grupos insurgentes que buscan atacar el poder político. En verdad las víctimas somos nosotros como poder político. Los grupos insurgentes, las guerrillas, buscan darle una vuelta de 180 grados al país. Quieren derrumbar el Estado, quieren derrumbar la política. Es algo retórico, es algo ilógico. ¿Que el pueblo hace qué? Después de que estas autodefensas y guerrillas nazcan para defender al pueblo y que al fin y al cabo terminen atacando al pueblo. Es algo ilógico. Y considero que nosotros como políticos no debemos actuar por el pueblo. Debemos simplemente mantener el Estado arriba, mantener nuestra familia, nuestros apellidos arriba, mientras que el pueblo se protege solo. Muchas gracias, señor presidente. Ahora le realizaré la misma pregunta a Juan Pedraza. Señor Juan Pedraza, para usted, ¿qué es el conflicto armado en Colombia? Bueno, el doctor don Emerson de Francisco, respondiendo a su pregunta sobre el conflicto armado, ¿qué es el conflicto armado? El conflicto armado es una guerra que se ha vivido, es las guerrillas queriendo tomar el poder del país. ¿Para qué querer tomar el poder del país? Se preguntarán muchos. Lo hacen para derrumbar un Estado que lo único que ha hecho es hacerle daño a nuestro país. La verdad, como ya sabemos, a causa del conflicto entre partidos de liberales y conservadores y tras la muerte de nuestro estimado Jorge Eliezer Gaitán,
surgen, que fue en el Bogotazo, el 9 de abril, surgen los grupos guerrilleros, surgen los grupos insurgentes, las autodefensas, las cuales surgen para defender al pueblo, a causa de que en esos tiempos se veía mucha violencia. Había tanta violencia en el país que se vivía desde el campo hasta la zona rural, y es algo insólito, la verdad. Como ya lo vengo diciendo, estas guerrillas surgen para defender al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que las guerrillas llegan a un punto en el cual no tienen la economía suficiente para mantenerse a sí mismos como grupo guerrillero. Estos toman la decisión de, por medio del secuestro, por medio de el cultivo de coca, cultivos ilícitos, de manera más específica, por medio de estas dos cosas y asimismo por medio de la guerra, empezarse a lucrar, tanto como economía, con territorios, con alianzas entre narcotraficantes y guerrillas. Por eso surge el conflicto armado. El conflicto armado generó un daño horrible en nuestra sociedad. Más que todo se veía que los guerrilleros y estas guerrillas querían tomar el campo, hacerle daño al campesino a causa de que querían sus tierras, querían tener más cultivos para ellos, querían generar una economía para ellos, pero no les importaba la economía en ese entonces de nosotros, la población. Es cierto, las guerrillas surgen para defender al pueblo y al fin y al cabo lo que hacen es hacerle daño más al pueblo, y es algo muy cierto, pero la verdad, considero que las guerrillas no son malas. Los malos son los dirigentes de las guerrillas. Muchas gracias, Juan Pedraza, por tu intervención. La siguiente pregunta es para el doctor Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve usted los procesos de paz vividos en Colombia a lo largo de los años? Bueno, con respecto a los procesos de paz, entre esos el proceso de paz con las FARC en el 2016, desde años anteriores, años muchos más atrás, desde el siglo XX, se han visto los procesos de paz que hicieron, por ejemplo, digamos, con el M-19. Considero que los procesos de paz se han hecho simplemente para mantener al Estado un poco feliz, para mantener a la población un poco más feliz y actuar un poquito más hacia las necesidades que piden los colombianos. Desde mi parte, considero que el mejor proceso de paz realizado fue el mío, fue el proceso de paz con las FARC, a causa de que se hizo un diálogo con anticipación con los cabecillas de esta guerrilla, se les buscó lo que ellos necesitaban y lo que ellos pedían para hacer un proceso de paz. Asimismo, nosotros como Estado hicimos instituciones, como por ejemplo la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la cual es la que condena a aquellos guerrilleros que tuvieron alguna falta en contra de los derechos humanos de la población. Considero que el proceso de paz mejor hecho fue el mío, a causa por las instituciones que se crearon, porque las FARC no volvió a atacar, porque a día de hoy las guerrillas están neutralizadas en Colombia. Ahora le realizaré la misma pregunta a Juan Pedraza. Señor Juan, ¿usted cómo ve o cómo ha visto o qué considera de los procesos de paz realizados en Colombia a lo largo de los años? Bueno, don Emerson, respondiendo a tu pregunta, los procesos de paz los he visto yo como campesino algo un poco incoherente, digámoslo de esa forma. Se supone que un proceso de paz se hace, como su nombre ya lo dice, para generar paz. Lo que pasó en Colombia con el proceso de paz del señor aquí presente, Juan Manuel Santos, es un proceso de paz que simplemente quedó en el papel. Y hay que ser ciertos y llamar las cosas por la verdad en este país. Es un proceso de paz que simplemente quedó en el papel. Las FARC, luego del proceso de paz que se firmó en el 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, al ver que ese gobierno incumple con varios de los puntos firmados en el proceso de paz, al ver que no se cumplen estos puntos, lo que hacen es regresar a la vida armada, volver a la vida armada creando grupos insurgentes. Ya lo podemos ver, por ejemplo, digamos, con el M-19. El M-19, que fue un grupo guerrillero,
el cual tuvo varias protestas aquí en Bogotá, el cual generó también daño increíble al país, logró hacer un proceso de paz, entre comillas, bueno, porque participan en la reforma de la Carta Magna de la Constitución Política del 91, junto a la séptima papeleta, que es el movimiento de los estudiantes. Se genera esa reforma de la Constitución Política, en donde se incluyen más derechos, en donde los derechos se vuelven un poco más coherentes, pero siguió siendo lo mismo, porque el gobierno de aquel entonces, cuando firmó ese proyecto de paz, cuando firmó ese proceso de paz, incumplió muchos de esos pactos. ¿Y qué pasó? Los exguerrilleros volvieron a la vida armada. Los procesos de paz son bien hechos, siempre y cuando el gobierno y el Estado defiendan y hagan lo posible porque esos pactos que se hagan en ese proceso de paz se cumplan. Vamos con nuestra tercera pregunta, que va para el doctor Juan Manuel Santos. Doctor Juan Manuel, ¿considera usted que la justicia penal extranjera actúa de mejor forma en los problemas de guerra y en los problemas de conflicto en Colombia que la misma justicia penal colombiana? Para finalizar nuestra entrevista y nuestro debate, realizaremos la última pregunta. ¿Cómo ve el conflicto armado en la actualidad el señor Juan Manuel Santos? Pues, don Emerson de Francisco, la verdad es que el conflicto armado en nuestra actualidad, para mí es un tema que la verdad ni me importa. La verdad, yo ya tengo mi Nobel de Paz, yo ya cumplí con mi mandato de presidencia en Colombia. La verdad, siento que el conflicto armado en Colombia, en nuestra actualidad, es algo mínimo. No se ve el conflicto armado. ¿Cómo se va a ver un conflicto armado tras un proceso de paz con el M-19 hace muchos años y luego en el 2016 con mi proceso de paz? O sea, es un país que vive en paz, hermano. Es un país que tiene ya la paz, que ya hicimos lo que debíamos hacer nosotros como Estado. La verdad, para mí el conflicto armado en la actualidad es algo que ni me interesa saber, porque no existe el conflicto armado en la actualidad. Ya, porque esta es la última pregunta. Agradecer a los que me apoyan desde el otro lado del televisor, agradecer el apoyo en mi proceso de paz, en mi mandato de presidente. Gracias por ver este programa y, compatriotas, espero que nos veamos en otra próxima ocasión. Les ha hablado Juan Manuel Santos. Buenas noches. Señor Juan, usted como campesino, ¿cómo ve el conflicto armado en la actualidad colombiana? ¿Cree usted que aún hay conflicto armado a pesar de tantos procesos de paz vividos? Don Emerson de Francisco, la verdad es que esta es una pregunta que me conmueve y me pone triste a la vez, porque siento que no debería ser una pregunta, debería ser más que todo es como una afirmación. Es afirmar que el pueblo ha sufrido en verdad por el conflicto armado en Colombia. Es algo triste saber de que a pesar de tantos procesos de paz vividos, tantas guerrillas que han surgido en Colombia, tantas guerrillas que le han hecho violencia al país, el pueblo aún no aprende de que a la paz nunca se llegará con violencia. Un vivo ejemplo fue el M-19. El M-19 generó violencia en la zona del campesinado, en la zona rural, generó violencia en muchos lados. Y cuando llegó un proceso de paz, y cuando se pensó que Pizarro llegaría a la presidencia y ahí se interesarían por el pueblo, lo mataron. ¿Y quiénes lo mataron? El Estado. ¿Por qué lo mató el Estado? Por tanta violencia que generaron. Es por eso que el país aún no aprende de que a la paz jamás se llegará por medio de la violencia. La violencia no es el camino nunca para la paz. Y a día de hoy, cuando hacemos el paro nacional, cuando se genera una reforma, cuando el pueblo quiere protestar por algo, siempre está presente la violencia. Y jamás vamos a generar un cambio si seguimos violentando, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. El conflicto armado ha generado mucho daño en el país, le ha hecho demasiado daño, tanto con bajas, con asesinatos, con violaciones a niñas, con violaciones a niños, jóvenes y adolescentes, con el trabajo forzado, con la reclutación, con la desaparición forzada, con el daño a nuestras tierras como campesinos.
Y el pueblo no se interesa mínimo por eso. El pueblo simplemente prefiere escuchar el partido de fútbol y no estar atento por el conflicto armado. Sigue viendo el conflicto armado. Aún vemos el conflicto armado. Por más procesos de paz que se vivieron, por más tratados que quiso llevar el Estado con guerrillas y por más firmas que pusieron las guerrillas en esos tratados de paz, no obtenemos la paz, porque el Estado simplemente quiere lucrarse él mismo, quiere mantener la clase alta arriba, mientras que los pobres simplemente seguimos siendo pobres y no tenemos las oportunidades para salir adelante. Y hay muy pocos que tienen oportunidades y quieren irse del país. Es prácticamente darle la espalda a aquellas personas que no tienen oportunidades y no apoyar nuestra patria. Siento yo que aquellas personas que quieren irse del país son unos cobardes, porque no afrontamos la realidad de Colombia y porque no buscamos un cambio en Colombia. El conflicto armado sigue presente en Colombia, ya lo hemos visto con estas amenazas que hizo el Estado venezolano contra las FARC. Sigue presente en Colombia. Se ven como los cultivos de coca, como algunos campesinos sufren aún por los grupos guerrilleros que surgen de los excombatientes. El conflicto armado sigue en pie en Colombia y nunca cambiará a menos de que el Estado en verdad se interese por solucionar estos problemas y dejemos de pensar en mí y de cuartas los demás. Y así concluimos el noticiero del día de hoy. Recuerden, les ha hablado Emerson de Francisco. Que Dios los perdone.